Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de conversaciones por streaming de la Universidad de La Serena. Un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Carola Espinosa, directora de Comunicación Estratégica de la universidad, y esta tarde me acompaña en la sala de su casa, pero también de la mía, gracias a la magia de la comunicación, don Germán Solís. Voy a tutearlo, me voy a permitir tutearte, Germán. Germán Solís, él Sin es problema. académico de la facultad, del Departamento de Ciencias Jurídicas y encargado de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Serena, pero está hoy invitado al programa porque está cumpliendo un rol muy interesante como presidente de la Comisión de Estatutos de la Universidad de La Serena. Germán, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, buenas tardes Carola, y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Aquí dispuesto a conversar, espero que amenamente, sobre el tema que nos convoca. Así es, yo también espero. Siempre la hora se me hace muy corta, te advierto al tiro. Yo trato de autorregularme porque la idea es que nosotros conversemos un poco para instalar el tema y colocar algunos antecedentes en la audiencia, y luego la segunda media hora o bloque del programa es para escuchar las preguntas de nuestra audiencia. Tenemos, como siempre en la tarde, bastante audiencia interna, académicos, no académicos y estudiantes de la universidad, pero también crecientemente una audiencia externa que nos ha ido acompañando semana a semana y que aprovecho de saludar y pedirles que ya empiecen a conectarse el chat del canal de YouTube oficial de la universidad, donde pueden dejar sus saludos, contarnos desde dónde nos están siguiendo. También pueden ir dejando sus preguntas o comentarnos por qué es que el tema de los estatutos les interesa. Para nosotros el interés es bastante obvio, ¿cierto? Porque finalmente las universidades del Estado, tenemos esta especie de, vamos a hacer el símil a una carta magna, ¿no? Un marco regulatorio que se llama estatuto, y que yo quiero que, Germán, tú nos cuentes en el fondo qué es un estatuto en una universidad como la nuestra y cuál es la importancia que tiene su revisión, que es el proceso que están liderando en esta comisión. Bien, claro, tal como tú lo indicabas, haciendo un símil al Estado, es precisamente la Carta Magna, es el marco jurídico que regula a la universidad, desde las funciones que tienen sus autoridades, cuáles son las competencias, cuáles son las autoridades que tienen. En general, es cómo se debe desenvolver en el ámbito jurídico y financiero una universidad, porque no olvidemos, somos una universidad del Estado de Chile y por lo tanto, desde ese punto de vista, somos parte de la administración pública. Y el estatuto, es el marco que nos rige. A diferencia, eso sí, de otras instituciones públicas, la diferencia que cada universidad tiene su propia normativa, su propio estatuto, porque gozamos de autonomía. Interesante eso. ¿Puedes entrar en el concepto de autonomía? ¿Qué significa que las universidades del Estado, a pesar de que somos una institución pública, tenemos autonomía en nuestro accionar? Sí, bueno, este es un concepto muy antiguo. Viene desde que nacen las universidades en el medioevo, que el señor feudal o el príncipe, ¿cierto? Reconocía a las universidades, que en aquella época generalmente estaban al amparo de la iglesia, y por lo tanto se le reconocía cierta, pertenecían al señor feudal o al principado, pero esta misma autoridad le reconocía cierta autonomía para manejarse, porque ellos eran quienes tenían el conocimiento, ¿cierto? Las primeras cosas que se estudiaban en las universidades medievales, en medicina, derecho, y por lo tanto ellos eran quienes tenían filosofía, y ellos eran quienes tenían de alguna manera el conocimiento, y en virtud de eso se les daba una autonomía para autorregularse. Y eso se conserva hasta el día de hoy, ¿no sé? En el Estado de Chile. Eso se recogió a través, eso pasó de la Edad Media, obviamente a la Edad Media española, luego a las Indias, ¿ah? Y en el caso de Chile, ¿no es cierto?, en el establecimiento de la primera universidad, la Universidad de San Felipe,
y después heredera a la Universidad de Chile, y eso se fue heredando a las universidades, y en el Estado chileno, cuando sucede a, a la monarquía española, sucede también con esas características a las universidades, y hasta el día de hoy se mantiene en nuestra legislación que las universidades son autónomas para la toma de decisiones, manejo, la decisión de la utilización incluso de, por ejemplo, de los presupuestos. ¿Ah? Nosotros tenemos un presupuesto y que la universidad decide cómo se utiliza, y en los estatutos precisamente son un marco para determinar cómo se utilizan esos dineros. Parecería un enlace porque hablamos de autonomía y de los estatutos. Uh-huh. Finalmente, quiero entender que siempre se le ha entregado a las universidades esta capacidad, ¿cierto?, de autorregularse, de pensarse a sí misma y no tener que tener un órgano externo, ¿cierto?, que defina cómo conduce su destino. Entiendo que también tiene que ver con que las universidades reúnen, ¿cierto?, el capital humano avanzado de una sociedad donde se piensa, se discute el saber superior, ¿no? Exactamente, esa idea está detrás de aquello. Entonces, dado que tenemos capacidad para autorregularnos y no necesitamos que alguien nos diga cómo organizarnos, ¿por qué es que surge con tanta fuerza, ¿cierto?, hace un par de años, la necesidad de revisar los estatutos de las universidades? Porque finalmente no es que no tenemos un estatuto, entiendo yo, del año 81, pero finalmente hay una especie de sentir colectivo, social, de las propias comunidades que nos invita o empuja a esta revisión. Sí, bueno, primero, el estatuto que tienen las universidades del Estado de Chile hoy día tienen una historia relativamente reciente, como tú decías, ¿cierto? La década de los 80, cuando nacen las universidades regionales. No hay que olvidar que antes de la reforma educacional del 80 que hace el gobierno militar de la época, solamente teníamos prácticamente dos universidades estatales, que era la Universidad de Chile, con presencia nacional, y la Universidad Técnica del Estado. De hecho, estas dos casas de estudios tenían presencia aquí en la región de Coquimbo, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que prácticamente casi nace aquí en la región de Coquimbo, en la época de don Gabriel González Videla. Entonces, como tenían presencia, y en los años 80 se decide crear universidades con identidad regional, porque también el gobierno de la época, el gobierno militar, impulsó lo que se denominó la regionalización. Chile antes no estaba dividido en regiones, sino estaba dividido en provincias. Antiguamente era la provincia de Coquimbo, ahora es la región de Coquimbo. Entonces, nacen las universidades regionales, en el caso nuestro se une lo que es la Universidad Técnica del Estado, la Universidad de Chile, y surge la Universidad de La Serena. Y el Estado le da un marco. La autoridad política de la época es la que decide, a través de un decreto de fuerza de ley, establecer un marco estatutario para las universidades regionales, y en el caso nuestro la Universidad de La Serena, y ese es el que prácticamente se mantuvo con casi ninguna modificación. Entonces, para algunos, el nacimiento del estatuto es un estatuto dado, y que de hecho se aleja un poco de la posibilidad de autogestarse, ¿no es cierto?, o de establecer su propia normativa, sus propios reglamentos. Entonces, eso siempre se mantuvo, sobre todo a partir del retorno a la democracia en los años 90, fue algo anhelado en general por las comunidades universitarias de las universidades del Estado de Chile, y la Universidad de La Serena no escapa de aquello. Y en el año 2018, efectivamente, se crea, o se dicta, mejor dicho, una ley sobre universidades estatales, y
un artículo transitorio de esta ley permite que las propias universidades adecúen estos estatutos que fueron dados y entregados, ¿no es cierto? No hubo una discusión en la comunidad universitaria de cuál iba a ser ese estatuto en los años 80, sino que fue de alguna manera impuesta por la autoridad política de la época, pero ahora en el marco democrático, primero se establece una ley realizada en el Congreso, por lo tanto, ya de un origen mucho más democrático, y además, como lo señalaba el artículo transitorio, establece que son las propias universidades quienes van a adecuar, de acuerdo a sus propias realidades, anhelos, estos estatutos que ya existen a la ley que es la ley 21.094. Y es por eso Así es. nosotros estamos en ese proceso de revisión. Entiendo que es un proceso que, como bien has explicado, estamos todas las universidades del Estado en en esta misma tarea, pero cada una se ha dado una organización distinta. Yo quiero que entremos a conversar ya muy prontamente de qué manera nosotros como Universidad de La Serena nos hemos estado organizando para llevar a cabo este proceso, pero también quiero contarte que ya tenemos en línea a nuestros primeros auditores y telespectadores, así que los quiero saludar. Manuel Navarrete dice que importante es conocer los estatutos de la universidad y como parte de la administración pública es importante que conozcamos sus normativas. Un importante punto es la autonomía de las universidades, se agradece la profundización del concepto. Patricio Baeza, que es otro de nuestros fieles seguidores, dice, viva la historia y la educación como derechos constitucionales. Elena Tapia manda saludos y dice que fue la dictadura y no el gobierno militar el que definió este estatuto. Pipex 10 dice, interesante tema, saludos y qué ganas de estar en La Serena. Sí, la verdad es que es un buen lugar para pasar la cuarentena, creo yo. Y Berliot dice, pensar que quedé en Pedagogía en Artes Plásticas en el 91, pero no podía ingresar por temas económicos, así es que tuve que trasladarme a San Antonio. Manda saludos, dice, aguante ULS, le damos los saludos a Berliot y entonces, saludando a esta audiencia, vamos a tratar de avanzar en la temática para que me comentes de qué manera es que nosotros nos estamos organizando. Yo conozco otras experiencias de universidades y la verdad es que no ha sido fácil, estamos todas tratando de ver qué está haciendo la otra, si lo hacemos muy participativo, menos participativo, representacional, vinculante, etc. ¿Cómo es que nos vamos a organizar nosotros? ¿Qué es lo que llevamos avanzado de ese proceso? Bien, en aras de la misma autonomía, precisamente que conversábamos al principio, las autoridades de la Universidad de La Serena decidieron formar una comisión de carácter triestamental, siguiendo algunos principios que ya la ley establece. De hecho, la ley involucra, a diferencia de los estatutos actuales, que en el gobierno universitario tiene que haber cierta participación más triestamental y no tan jerárquica piramidal como en las universidades del siglo XI, siglo XII medievales. ¿Ah? Hoy día la participación, ¿no es cierto?, el principio democrático que debe estar presente en nuestra Constitución y eso irradiar hacia la legislación, bueno, las universidades no pueden estar ajenos a aquello. Entonces, nuestras autoridades decidieron formar una comisión de carácter triestamental, como lo señalaba, y para ello se promovió una elección democrática de cada uno de los representantes por los estamentos correspondientes. En el caso de los académicos, por ejemplo, se decidió que cada facultad tuviese representantes, 4 representantes titulares por facultad, más 2 suplentes. También se dio la posibilidad de que los estudiantes, el estamento estudiantil tuviese representantes, 4 representantes, más 2 suplentes. Y lo mismo sucede con el estamento
funcionarios no académicos. Ahí también tenemos 4 representantes con sus 2 suplentes. En total, somos 24 funcionarios, representantes titulares, y en total somos 36, sumando a los suplentes. Ahora, si uno se da cuenta, hay mayor representación de los académicos, y esto también refleja un poco lo que la ley ya trae, porque señala que en los estamentos colegiados o en las autoridades colegiadas, la representación de los académicos debe representar 2/3 de los integrantes de esa entidad. Entonces, recogiendo el espíritu de la ley, la comisión ya parte cumpliendo ese espíritu, que 2/3 de los integrantes de esta comisión son académicos. Pero todos, ¿no es cierto?, escogidos democráticamente por cada uno de sus estamentos. En el caso de los académicos, por cada una de sus facultades; en el caso del estudiante, por todos los estudiantes que quisieron votar; y lo mismo en los funcionarios no académicos. Esa es la primera organización que se nos dio. ¿Mm? Y esta organización, entiendo yo, más o menos data de agosto del año anterior, más o menos. Sí, nosotros asumimos, se realizaron las elecciones, primero las candidaturas, luego las elecciones, y fuimos investidos ya formalmente como la Comisión de Estatutos de la Universidad de La Serena en agosto del año pasado, a fines de agosto del año pasado. Es decir, estamos más o menos a unos 3 meses de cumplir un año más o menos de trabajo, que además, debo decir, ha sido un año bien particular, porque tuvimos el estallido, despertar social en octubre del año anterior, y ahora, ¿cierto?, el contexto de pandemia. ¿Cómo se la han arreglado para poder llevar a cabo esta tarea en estos contextos de teletrabajo, de suspensión el año anterior? ¿Cómo avanzan? Mire, así, efectivamente hemos enfrentado una dificultad que nadie cuando comenzamos esta tarea pensábamos que íbamos a enfrentar. Entonces se dijo, se nos inviste a fines de agosto, nuestras primeras reuniones fueron a principios de septiembre, y nos encontramos ya a mediados de octubre, 18 de octubre, con el estallido social, que efectivamente nos retrasó en nuestro quehacer. Nadie estaba preparado para el estallido social, y allí lamentablemente se perdieron algunas semanas de trabajo que recién pudimos retomar por ahí a fines de noviembre, para además luego ya a fines de enero tomar enfrentar además el receso propio de la universidad. Y luego, ya a mediados de marzo, viene esta segunda situación, ¿cierto?, no querida ni esperada, del COVID-19, que también nos enfrentó a una realidad, pero como la mayoría de las universidades y en general el país, ¿cierto?, utilizó esta plataforma que estamos utilizando nosotros hoy en día, ¿cierto?, y hemos tratado desde aquella fecha, primeras semanas de abril, utilizar la modalidad online. Ahí hemos estado trabajando, no es lo ideal, pero por lo menos estamos enfrentando de la mejor manera esta responsabilidad que tenemos. Sabemos que aquello nos ha provocado un retraso, ¿no es cierto?, que es evidente. De hecho, no cumplimos nuestro primer organigrama que teníamos, nuestro cronograma, perdón, que teníamos planificado, y hemos tenido que construir uno nuevo. Junto con ello, hemos solicitado a la autoridad pertinente una ampliación de plazo, hasta el último día hábil de diciembre. Así hemos enfrentado estas situaciones que, como decía, no las esperábamos, no las queríamos,
pero son una Así es. condición. Oye, Germán, y entonces, ya que hablas de cronograma, significaba que había también compromisos, ¿sí? ¿Cuáles eran nosotros en comunicación decimos los entregables, que deberían haber tenido para más o menos estas fechas o al año? ¿Qué era lo que la propia comisión esperaba entregar a la autoridad superior? Ya, bueno, nosotros lo que tenemos que entregar, el producto que tenemos que entregar es una propuesta de estatutos o de adecuación de estatutos eh, Okay. para que los órganos colegiados de la universidad, entiéndase en este caso el consejo académico y la honorable junta directiva, refrendaran y la envíen al Ministerio de Educación dentro del plazo que establece la ley, que es antes de la medianoche del 5 de junio del 2021. Wow, queda poco, queda poco. Así es. Queda poco. Y junto con esta propuesta nosotros nos habíamos planificado de empezar la discusión dentro de la comisión y también una etapa bueno, de difusión de nuestro quehacer y de participación, es decir, saber cuáles son las inquietudes que tiene la comunidad universitaria sobre los estatutos, qué le gustaría o que entiende que debería estar en los estatutos de la Universidad de La Serena, eso sí, siempre dentro de los límites que nos establece la ley. Ujú. ¿Y cómo Eh, va ese bueno, proceso? para los efectos, a fines del año pasado, cuando retomamos nuestro trabajo después del estallido social, eh, se formó una subcomisión de difusión que ha sido bastante activa. De hecho, nosotros tenemos una página web que está alojada en la página principal de la Universidad de La Serena. También contamos con una red social de Instagram, donde hemos ido alojando material para que la comunidad se informe tanto de cuáles son los actuales estatutos, cuál es la ley que nos rige para esta modificación, la ley sobre universidades estatales, eh, también el estatuto marco que esta misma ley establece para el caso de aquellas universidades que no quieran modificar su estatuto o que no logren modificarlos dentro del plazo legal. También está eso en la página y también están las actas de cada una de las reuniones que hemos tenido, tanto ordinarias como extraordinarias. No están todas porque eh, últimamente cambiamos la modalidad de trabajo. Antes habíamos decidido, allá en septiembre del año pasado, cuando no avisorábamos lo que iba a pasar, que nos íbamos a reunir 2 veces al mes. ¿Ah? ¿Ya? Necesario alguna reunión extraordinaria. Hoy día, hace 2 sesiones atrás, acordamos que nos íbamos a reunir ya todos los miércoles del mes. Estamos apurando el tranco entonces. Así es, así es. Eh, y junto con esta subcomisión, a principios de abril, se creó una subcomisión de participación para que nos entregue algunos elementos de cómo realizar esta participación en tiempos de COVID. ¿Ah? Lo más probable es que vamos a tener que utilizar todos los medios tecnológicos, telemáticos, como dicen algunos por allí, ofimáticos para otros, para que puedan participar de alguna manera y recoger los intereses, aspiraciones que tiene en general la comunidad universitaria. Ujú. En el fondo, entonces, el gran desafío de ustedes, por lo que estoy entendiendo, es construir esta propuesta, pero me imagino que este desafío también tiene una gran responsabilidad porque voy a tratar de representar aquí un poco lo que uno piensa como ciudadano común y corriente. Dice, bueno, hay un proceso de modificación, de adecuación, entonces yo quisiera que mi opinión esté contenida ahí, que es algo que los Correcto. chilenos en general hemos estado viviendo, ¿cierto?, de manera acelerada en los últimos 6 u 8 meses. Eh, pero no siempre mi opinión va a estar considerada en esa propuesta. ¿Cómo
¿bajo qué mecanismo están pensando ustedes recopilar la diversidad de opiniones y luego llegar a un consenso o finalmente construir una propuesta que puede ser que sea muy fácil de construir porque hay consensos mayoritarios, pero también probablemente, como pasa cada vez que hay más de 2 personas en una habitación, que tengamos diferencias, ¿cierto? ¿Cómo, Así es. ¿Cómo ven eso? Yo creo que es difícil, ¿eh? Sí, Pero bueno, es qué bueno que bastante, no estoy en la comisión. es bastante difícil y por eso se ha formado esta subcomisión para que nos dé elementos con los cuales nosotros trabajar con el tiempo además que nos queda y además en esta modalidad online, que yo creo que lamentablemente nos va a acompañar por bastante tiempo. ¿Mm? Y por lo tanto, cómo hacer partícipe a la comunidad universitaria para recoger sus inquietudes. Algunos han dicho tal vez la posibilidad de talleres online, seminarios online, y recogiendo por ahí las inquietudes que tengan y propuestas, no solamente inquietudes, sino que además las propuestas que tenga la comunidad universitaria y nosotros de alguna manera procesarla y compatibilizarla con la ley. ¿No? Que siempre nuestro marco, por mucha autonomía que tengamos, tenemos un límite que es que tenemos que respetar la ley. Nosotros en este momento tenemos la ley 21.094, que además tenemos que conjugarla con otra importante ley que tiene relación con la calidad y acreditación de las universidades, que también algunos aspectos de aquella ley tenemos que recogerlas y tomarlas y traspasarlas a nuestro estatuto. Es una difícil misión, ¿eh? Estaba pensando yo que en términos, si uno hace la analogía, es como el Congreso, ¿no? Ustedes son nuestros representantes, fueron electos por las distintas comunidades, ¿cierto? Y bueno, van a tener que armar este proyecto de ley, este proyecto de estatuto, eh, por supuesto recogiendo el sentir colectivo, pero también me imagino yo que hay cierto expertise técnico y van a tener que ponerse de acuerdo finalmente ustedes. Es un bonito desafío en términos de comunicación, que es lo que nosotros también hacemos, porque no solo es difundir, ¿cierto? Sino que también aprender a escuchar y transformar esa escucha en unas propuestas. Vamos a ver si la audiencia piensa más o menos lo que estamos conversando, si están de acuerdo, si tienen más inquietudes. Voy a saludarlos a todos en la medida que así nos permita el tiempo. Por ejemplo, Arlene Orellana dice, ¿cuáles son las ventajas desde el punto de vista triestamental de tener nuevos estatutos? Bueno, primero que estos van a nacer de alguna manera de una base mucho más democrática que el anterior estatuto. Como yo decía, que fue impuesto de alguna manera por la autoridad de turno. Eh, pero también porque la importancia que tiene es que nosotros mismos estamos construyendo estos estatutos y por lo tanto es la propia comunidad de la Universidad de La Serena que conoce su realidad, es la que puede decir qué cosas podrían, ¿no es cierto?, tal vez mejorar para una mejor gobernanza de de la universidad y cumplir el objetivo propio de la universidad, ¿no es cierto?, que es la formación profesional de nuestros estudiantes, la vinculación con la cultura, con la cultura local, regional, con las ciencias, con la tecnología, con el desarrollo de la región y del país. Ese, no se nos puede olvidar que ese es el foco que tiene nuestra universidad. Y por lo tanto, cómo nosotros nos damos una gobernanza nacida desde la triestamentalidad para lograr aquello. Lo que estamos haciendo ahora, nosotros tenemos que proyectarnos en una universidad de, no sé, 50, 60 años más también, que va a regirse por estos estatutos. Por lo tanto, también tenemos que pensar que a lo mejor no podemos pensar en una universidad del año 2020, si esta se tiene que proyectar al 2070, al 2080.
Es interesante esa mirada, ¿eh? Porque finalmente, claro, a veces uno quiere cambiar el pasado y pierde de vista que en realidad lo que estamos haciendo es un ejercicio bien prospectivo también, ¿no? De cómo dotar de, como dices tú, de mecanismos, de procedimientos, de instancias, de orgánica, que sea lo suficientemente flexible, ágil dentro del marco legal que tenemos para proyectar la universidad, que no perder eso de vista. Julio Landaeta, un colega tuyo y nuestro, Julio dice, gracias por la difusión, amigos de la DIRCOM. De nada, pues Julio, lo hacemos encantado. Y te manda muchos saludos. Carolina Rodríguez, ella es profesora y también entiendo que es parte de la comisión. Dice, ¿puede explicar cómo estará conformado el Consejo Universitario? ¿Es similar al Senado Universitario de la Universidad de Chile? Aquí ponemos ya, ¿cierto?, un concepto de lo que indica la nueva ley, ¿no? A lo mejor podemos explicar un poquito de esto de los nuevos cuerpos superiores colegiados que la ley mandata. Sí, a ver, la ley lo que hace es, en su título segundo, habla sobre el gobierno universitario. Y en el gobierno universitario establece a lo menos tres autoridades. Dos de ellas colegiadas, una unipersonal. ¿Cuáles son estas? La primera es el Consejo Superior, para aquellos que conozcan el estatuto de la universidad, sería más o menos, vendría a reemplazar lo que hoy día es la honorable junta directiva. Uh-huh. Luego está el cargo de rector, que sería la autoridad unipersonal. Y en segundo lugar, en tercer lugar estaría el consejo universitario, que vendría a reemplazar lo que hoy día la universidad tiene como consejo académico. Y para responder derechamente a la pregunta, en el primer caso, en el Consejo Superior, la ley ya determina quiénes componen este cuerpo colegiado. Más adelante a lo mejor entramos en detalle ahí en ese punto, quiénes lo componen. Y para el caso del consejo universitario, el segundo cuerpo colegiado, la ley ahí sí que da amplias atribuciones a la universidad para establecer quiénes lo componen. De hecho, es un tema que todavía no entramos a discutir. Lo que sí es un cuerpo triestamental. Y precisamente en este es donde encarga en la ley que la representación académica debe corresponder a 2/3. Demos la cantidad de integrantes que decidamos que tenga, siempre los académicos van a corresponder a 2/3 porque así la ley lo mandata. A lo mejor alguien querrá hacer una distribución distinta, pero la ley quedó establecida de esta manera y ese es el límite que tenemos. No puede ser inferior a 2/3. Ahora, ¿cuántos integrantes irá a tener? 10, 13, 20, eso es lo que tenemos que discutir. ¿Ah? ¿Cómo se van a elegir? También es otra cosa que debemos discutir. ¿Qué funciones van a tener? Bueno, también la ley ahí es bastante amplia y nos permite determinar cuáles van a ser las funciones que van a tener, que va a tener esta autoridad colegiada. Que esta es casi la única autoridad que está en blanco. En cuanto al rector, ya hay las funciones generales, algunas funciones específicas ya están determinadas por ley, y también en el caso del Consejo Superior, la mayoría de las funciones que tiene vienen ya determinadas por ley. Perfecto, o sea, en el fondo el Consejo Universitario, que sería más o menos similar a lo que hoy día conocemos como Consejo Académico, solo que se incorpora la triestamentalidad como el desde. La forma, el número, eso está por discutirse, pero sí va a ser triestamental. Roberto Cabrales, dice Roberto Carlos Cabrales, dice buenas tardes, en la discusión que se está llevando a cabo, ¿se ha pensado en reestructurar la orgánica de la Universidad de La Serena o se dejará de la misma forma en la que está? ¿Es posible los nuevos estatutos llegan a tocar la orgánica institucional?
Eso es algo que estamos en discusión. A ver, si uno se apega al tenor literal de la ley, lo que ordena la ley es una adecuación de los actuales estatutos al título segundo de la ley 21.094. Y como lo señalaba, la ley 21.094, ¿qué aspectos toca en el título segundo? Solamente trata del gobierno universitario, consejo superior, rector, consejo universitario. Luego, otro órgano que establece es la Contraloría Universitaria, ¿cierto? Que a lo menos debe dividirse en dos departamentos, uno de control de legalidad y otro de control sobre las auditorías internas. Luego, otro aspecto que aborda la ley es la calidad y acreditación institucional. Luego, la gestión administrativa y financiera. Y por último, de los académicos y funcionarios no académicos. Eso es todo lo que trata la ley en el título segundo. Título 2. Yeah. Entonces, si nos tenemos al tenor literal, los únicos aspectos que podríamos adecuar serían aquellos. Entonces, si hablamos de la orgánica, pareciera que estaríamos excediendo los límites que nos dio la ley. Ok. Y entonces, ¿la orgánica sería una discusión posterior, por ejemplo? O sea, si es que estoy tratando de entender cómo funcionaría en un nuevo escenario. Si aparecen los nuevos estatutos y se indica, por ejemplo, que el Consejo Universitario tiene atribuciones para proponer un cambio a la orgánica, una vez que ya estamos en ejercicio, ¿se podrían hacer esas adecuaciones? ¿O A ver, tampoco? yo entiendo que sí. De hecho, la misma ley señala que después quien puede modificar los estatutos es precisamente la universidad a través de sus órganos, y dice que sería el consejo universitario que en realidad realizaría una propuesta, la que debería pasar al consejo superior, y de allí al Ministerio de Educación, para que el Ministerio de Educación haga todas las gestiones para que esas modificaciones se concreten a través de un decreto con fuerza de ley. Ok. Me insisten también en las preguntas si es que habrá Senado estudiantil. A ver, el Senado, a ver, la Universidad de Chile tiene en estructura, en sus estatutos, un Senado universitario. Eh, eh, por lo que entiendo del Senado universitario, tiene una representación también triestamental. Por lo tanto, para muchos la representación de los estudiantes estaría allí en ese Senado. La ley permite, y esta podría ser una cuestión meramente semántica, permite que el consejo universitario deba llamarse así, o el nombre de los estatutos determinen. Por ejemplo, el consejo universitario perfectamente podría llamarse Senado Universitario. Senado Universitario, a semejanza del nombre que tiene la Universidad de Chile. Pero nuevamente la ley nos establece que debe ser con representación triestamental, con 2/3 de representación a lo menos de los académicos. Entonces, no es mucho en lo que podemos innovar desde ese punto de vista. Por lo menos para mí, el nombre, si se llama Consejo Universitario o Senado Universitario, no cambia mucho, pero sí podría cambiar a lo mejor respecto de las atribuciones que se le den a esa entidad. Ahora, si va a haber un consejo, no recuerdo si la pregunta era exactamente un consejo Senado estudiantil. estudiantil. Por lo menos dentro de las autoridades que trae la ley no aparece el Senado estudiantil. Manuel Navarrete nos pregunta también cómo será el proceso de cambio de estatuto. Ya en el fondo el estatuto se entregó, supongamos que esto va a ocurrir y que llega el 5 de junio del 2021.
se entrega esta propuesta, ¿cierto?, al gobierno, y finalmente se decreta, no sé cuál es la palabra exacta, pero me imagino que finalmente hay un acto, ¿cierto?, un acto público en el que se define que estos son los estatutos, los nuevos estatutos de la Universidad de La Serena. De ahí, ¿cómo comienza el cambio? ¿Es de 0 a 100? Es decir, hoy día amanecimos y nos dormimos con un estatuto y mañana amanecemos con otro. ¿Hay periodos de transición? Sí, ¿Cómo a parte? ver, vamos a suponer que estamos en el 5 de junio y la universidad entrega su propuesta, porque sigue siendo propuesta de estatuto al Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación, en la unidad respectiva, va a sufrir lo más probable una revisión jurídica. ¿Ah? Lo más probable van a ver si nosotros nos ajustamos o no nos ajustamos a la ley, y ahí se le irán a hacer a lo mejor las observaciones que se estimen pertinentes. Pongámonos positivos, que nuestro proyecto va impecable y por lo tanto no hay observaciones por parte del Ministerio. Lo que tiene que ocurrir allí es que el Ministerio tiene que enviar como ejecutivo un proyecto de ley al Congreso de la Nación, para que el Congreso de la Nación dicte una ley, pero eso es una ley delegatoria, a su vez, es decir, que le da facultades al presidente de la República para que ese estatuto que ha enviado la Universidad de La Serena, esa propuesta, se convierta en los estatutos definitivos a través de un decreto con fuerza de ley. Lo más probable, además, es que ese decreto con fuerza de ley, y en eso también nosotros tenemos que preocuparnos cuando elaboremos estos estatutos, establecer normas transitorias. Es decir, cómo va a ser el paso. Hay que establecer un plazo para escoger a las nuevas autoridades que van a estar acogidas a ese estatuto. Procesos de elección, resoluciones, reglamentos, cómo va a ser esa elección. Y por lo tanto, el paso no va a ser tan rápido a lo mejor como quisiésemos, por todo este trámite que te he señalado, que son trámites que nuestra legislación establece. Porque los estatutos, conforme la propia ley lo determina, tienen que tener el carácter de decreto con fuerza de ley. Y la única manera de que el presidente pueda dictar un decreto con fuerza de ley es que el Congreso lo faculte a través de una ley delegatoria que se denomina. Y en tu experiencia, si tuviese que hacer un poquito de ciencia ficción, ¿cuánto tiempo podría pasar entre el 5 de junio y que finalmente la universidad esté gobernándose con este nuevo estatuto? Bueno, a ver, si esto se tenía que entregar el 5 de junio del 2021, entre las revisiones, recuerden, no somos la única universidad estatal, Claro. todas las universidades van a entregar su 18. proyecto, los abogados, que no son muchos, del Ministerio de Educación, van a tener que revisar cada uno de los estatutos. Como tú decías recién, nosotros también tenemos un dicho, donde hay dos abogados, hay tres opiniones. Entonces, más de alguno, a lo mejor hasta el estilo de que esté redactado no le va a acomodar y puede hacer una observación en ese aspecto. O a lo mejor una observación más de fondo. Por ejemplo, mira, aquí ustedes regularon una materia que no pueden regular por ley. Entonces, yo creo que eso no va a ser algo muy rápido. Después hay que enviar, como digo, al Congreso, y en el Congreso vamos a ver si el Ejecutivo qué importancia le va a dar a esa modificación para los efectos de ver si la ley va a tener un trámite ordinario, va a tener urgencia, suma urgencia, y eso significa que en el Congreso a lo mejor esa ley puede estar, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, y después
el presidente de la República, eso sí, por mandato constitucional, cuando se le otorga la facultad de decretar los decretos con fuerza de ley, tiene un plazo de un año. No puede exceder de un año sin dictar ese decreto con fuerza de ley. Por lo tanto, yo creo que en 2021, yo creo que no antes del 2023 vamos a tener nuevas autoridades. Ese es mi cálculo. Puedo equivocarme. ¿Eh? Ok. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque finalmente esto tiene harto que ver con las expectativas, ¿no? O sea, Correcto. finalmente, si yo participo hoy día eh, y estoy opinando, lo que quiero es ver los cambios pronto, más las generaciones más jóvenes que nosotros, Germán, aún hay más jóvenes que nacieron en la época de que todo está a un clic. Entonces, también cuando demandan, cuando participan, eh, creo yo, tienen dos cosas en mente o dos expectativas en mente. Por un lado, que el cambio se haga rápido y que el cambio sea vinculante. Los que somos más viejitos sabemos que ninguna de las dos cosas es tan fácil, menos cuando se trata de temas, como tú bien has explicado, que se mueven en el aparataje público. ¿Cómo hacemos o cómo estás pensando tú como líder de esta comisión o está pensando la comisión misma eh, gestionar las expectativas? Estas dos expectativas que yo creo están a la base de la comunidad universitaria en cualquiera de sus estamentos. Sí, bueno, algo ya hemos empezado a hacer como comisión a través de la mesa ejecutiva, cuando hemos ido a visitar distintas autoridades de nuestra universidad o eh, estamentos. Por ejemplo, nosotros hemos visitado ya todos los consejos de facultad y ahí hemos percibido esas inquietudes que tú señalas, pero también le hemos señalado y hemos explicado que tenemos un marco legal, que esto no significa, la ley no autorizó a las universidades a, utilizando algo que estaba de moda por ahí, a realizar un estatuto en una hoja en blanco. Es decir, no Ok, partimos de cero. ¿No? Nosotros nos vamos a construir todos los estatutos, sino que tenemos ciertas limitaciones de carácter legal. Y como lo señalaba, el verbo rector que utilizó el legislador al momento de autorizar a la universidad fue adecuar. Usted tiene que adecuar. No tiene que hacer el estatuto de nuevo, sino que qué cosas que tiene la ley no tienen sus estatutos e incorpore estos nuevos principios que trae la ley a sus estatutos. Eso es lo primero, una de las cosas que también explicamos al momento de hacer las visitas, por ejemplo, a los consejos de facultad. Misma visita que hemos hecho al consejo de representantes de los centros de estudiantes de la Federación de la Universidad de La Serena. También con la Asociación de Académicos. Y la última reunión que hemos tenido fue con la Dirección de Recursos Humanos de nuestra universidad, que ellos nos pidieron una reunión y ahí también le explicamos, y nos hicieron prácticamente las mismas preguntas que han ido surgiendo acá y que tienen relación un poco con las expectativas. Con las expectativas y a lo mejor con la vinculación que pueda tener lo que eh, eh, las bases de la comunidad universitaria puedan estar pensando. Lamentablemente, como digo, no se nos autorizó a hacer nuestros propios estatutos de cero, sino que los que ya tenemos, cómo los adecuamos en un ámbito más democrático a la realidad que estableció la ley 21.094. perfecto. Mira, profesor, entiendo yo que es profesor Roberto Cabrales, pregunta nuevamente, dice, ¿se cambia el procedimiento actual de elección del rector? Donde otras cosas la cantidad de votos aportados por cada votante depende de la cantidad de horas de su jornada. ¿Eso es parte de la revisión de un estatuto? No, ese aspecto de hecho está señalado por la propia ley.
primero se mantiene la fórmula que ya está establecida en la ley actual, en la ley actual sobre, que habla sobre la elección de rector. Lo único que establece hoy día la ley 21.094 es que hoy día toda persona que esté realizando actividades académicas en la universidad tiene derecho a voto, pero se mantiene la ponderación. Es decir, por ejemplo, quien tenga jornada completa tiene más votos que el que tiene media jornada o un cuarto de jornada. Eso se mantiene en la ley y no se permite, como es ley, nosotros no por vía de un estatuto que tiene menor entidad que la ley, podemos modificar la ley. Nos estaríamos convirtiendo en Congreso de la Nación. Ok. ¿Eh? Soledad González dice, ¿cómo se explica, esta pregunta es interesante, cómo se explica la triestamentalidad si hay 2/3 de académicos y no son partes iguales? ¿Por qué? A ver, esto fue una decisión del Congreso de la Nación, no es una decisión de la Universidad de La Serena, de los académicos de la Universidad de La Serena. Fue una decisión que se dio en el seno de la discusión parlamentaria en el Congreso de la Nación, y por lo tanto así fue determinado. Ahora, triestamentalidad significa que, por lo menos una interpretación que puede dar, es que estén los 3 estamentos de la universidad. Hasta el día de hoy, por mandato del actual estatuto, esa triestamentalidad no existe en la gobernanza de la universidad. A partir de la ley 21.094 y la adecuación de los estatutos, va a haber testamentalidad. De hecho, por ejemplo, en el Consejo Superior, va a haber representación de los estudiantes, va a haber representación de los funcionarios no académicos, va a haber representación de los académicos. Entonces, ya tenemos la incorporación de 2 estamentos en un órgano que, por ejemplo, que hoy día en la honorable Junta Directiva no existen. Entonces, y además con derecho a voz y voto. Entonces, ya hay un elemento de esta mentalidad que se incorpora por la ley en este órgano superior. Lo mismo va a suceder en el consejo universitario. ¿Ah? Por ejemplo, hoy día el estatuto de la Universidad de La Serena respecto del consejo académico, de hecho se llama consejo académico precisamente porque los únicos que tienen derecho a estar ahí es el rector, los vicerrectores y los académicos, sin perjuicio de que por decisión de las actuales autoridades de la universidad también siempre se invita a la asociación de académicos, a la federación, ¿ah? Y siempre están presentes en cada una de las reuniones del consejo académico. Pero a partir de esta ley, ellos van a estar presentes por derecho propio y nuevamente con derecho a voz y voto. Por lo tanto, hay testamentalidad. Lo que pasa es que esa testamentalidad no es igual, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor alguno podría decir, ya démosle testamentalidad, algunos dirían un tercio, y ahí quedarían equilibrados. Otros dirían, no, porque mire, fíjese que los estudiantes son más que los profesores, por lo tanto, los estudiantes deberían estar más representados que los profesores. Entonces, nunca encontraríamos ahí a lo mejor consenso. Pero, nuevamente, fue la ley la que nos dio el marco. La ley fue la que estableció, mire, esta mentalidad, pero con 2/3 de representación de los académicos. O sea, en el fondo tenemos que entender que triestamentalidad no significa una equivalencia en términos numéricos, pero sí la Correcto. posibilidad de que todos los estamentos participen con voz y voto, que yo creo que eso es bien interesante respecto del cambio y del espíritu de la ley. Yo no sé a ti, Germán, pero a mí se me movió el piso recién, fuerte. Así es que No me di no cuenta. sentí que tembló. Bueno, en mis tierras tembló. Así es que casi te dejé solo, pero no. Aquí estoy.
Mira, me dicen también, aquí hay una pregunta que se repite, tanto de Arlene Orellana como de Daniela Payero. Dice, ¿cómo puedo participar si no pertenezco a la comisión? ¿Cómo hago llegar mis opiniones, mis propuestas? ¿Tengo que pertenecer a esta comisión? ¿Tengo que conocer a alguien? No, no, para nada. De hecho, cualquier persona, sin perjuicio de que nosotros queremos establecer un mecanismo de participación, los canales están absolutamente abiertos. Tenemos nuestro correo que es CEULS, ¿ah? Comisión Estatutos Universidad de La Serena, seuls@userena.cl, y allí nos pueden enviar inquietudes, propuestas, si hay alguna entidad dentro de la universidad que esté interesada en que vayamos a explicar, como comisión y mesa ejecutiva estamos llanos a acercarnos, no tenemos ningún problema en aquello de conversar sobre los estatutos. Y si tienen alguna idea, alguna propuesta, simplemente háganla llegar por el correo. Nosotros cada reunión tenemos lectura de cartas que nos llegan y todos estos correos que nos pueden llegar se leen en la comisión, y que pueden ser perfectos insumos para nuestra labor. Sí, de hecho, invito a toda la comunidad universitaria a acercarse a la página web de nuestra comisión y ahí también irse informando de nuestro quehacer e enviarnos sus inquietudes, sus propuestas, sus invitaciones al correo que acabo de señalar, seuls@userena.cl. Germán, vamos a dejar aquí abajito de la cajita del video de YouTube la página web, el Instagram, el correo electrónico, de manera que quienes vayan a ver este programa de manera diferida puedan también encontrar ahí las indicaciones que acabas de dar y puedan de esa manera participar. Mira, hay un mensaje de la FAUECH que acabo de buscar, es la Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales de Chile, que felicita a la universidad por la Comisión del Trabajo, de la Comisión de Estatutos, y en especial el haber respetado el mandato de la ley para que sea triestamental y participativo. Yo en lo personal, yo debo reconocer, participé en el proceso de autoevaluación, trabajando en eso, y también me sorprendí las instancias de triestamentalidad que hay, que a veces, claro, uno siempre quisiera más, es un poco la condición humana, ¿no? De que sea vinculante y qué sé yo. Pero bueno, la verdad es que en base a otras experiencias que también conozco, hay instancias. No es habitual, por ejemplo, que los consejos académicos acepten a los estudiantes en su mesa, y aquí eso efectivamente ocurre a pesar de que no está en el estatuto. Bueno, comentarte por último que esta misma Federación de Asociaciones de Académicos de la Universidad del Estado dice, respecto a la votación de académicos, se avanzó y se incluye a todos quienes tengan nombramiento académico. Lo que sí se puede cambiar es la ponderación. En el futuro, el Senado Universitario de la ULS, o finalmente cómo nos vayamos a autodeterminar. Así es que eso por mi parte. Yo no sé, Germán, si quisieras tú comentar alguna idea final antes de que ya cerremos. Queda un minuto de programa para ser respetuosos con los tiempos de la audiencia. No sé si quisieras cerrar de alguna manera esta conversación. No, solamente invitar a toda la comunidad de la Universidad de La Serena a informarse a este respecto, y hacer todos los aportes, como señalaba, a nuestros canales que tenemos. Es un gran desafío que tenemos, un muy importante desafío como universidad. La comunidad entera, yo creo que tiene que participar en esta labor. Y bueno, y agradecer a quienes nos han escuchado, devolverle por ahí los saludos a todos quienes nos han hecho preguntas, especialmente a don Julio Landaeta, que ayer nos colaboró bastante en la comisión, explicando algunos límites que establece la ley. Por lo tanto, invitar a toda la universidad a informarse sobre este momento que estamos viviendo en cuanto a nuestros estatutos. Perfecto. ¿Y sabes qué? Yo creo que también vamos a dejar publicado el Estatuto de Marco General. Sí, me parece que es interesante porque finalmente nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Y logramos llegar antes del 5 de junio del 2021 con una propuesta nuestra que nos represente
que sea parte de que recoja nuestra identidad, nuestras expectativas, o vamos a tener que aceptar este estatuto de marco general. Entonces yo creo que es bueno invitar a la comunidad también a que lo conozca. Este es un estatuto marco que fue publicado con fecha 6 de septiembre del año 2019 y que está disponible en el diario oficial. Así es que nosotros nos comprometemos como Dirección de Comunicaciones a dejar este link aquí abajito en la cajita para que también lo puedan visitar quienes así lo consideren. ¿Ya? Así es que, Germán, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Yo sé que no es fácil dedicar una hora y un poquito más a estas labores, pero nosotros sí creemos que la comunicación, particularmente la comunicación que se puede hacer hacia el interior de la universidad, es central para que todos entendamos finalmente por qué las cosas ocurren, cómo ocurren y los cursos de acción que vamos tomando. Así es que para mí ha sido bien clarificador, creo que sé más que lo que sabía antes y espero que nuestra audiencia también. Yo también espero lo mismo y también agradecerte a ti por la invitación acá y poder comunicar lo que estamos haciendo desde la Comisión de Estatuto. Perfecto. Y a todos nuestros amigos entonces en la audiencia, nos vemos el próximo jueves y estamos ahí ya preparando un tema sobre probablemente la forma en que los académicos han ido transformando su docencia en estos tiempos remotos. Tenemos experiencias bien interesantes que queremos contarles, así es que atentos a la promoción en nuestras redes sociales y en la página web. Y aprovechar de contarles, que no se me olvide porque si no mi equipo me va a tirar las orejas, que hoy estrenamos un nuevo canal de comunicación para la Universidad de La Serena, es Podcast ULS, para sumarnos a la tendencia, ¿cierto?, de escuchar en formato de audio y así ser multitask. Alguien me escribió para decirme que lo bueno de escuchar es que uno puede estar haciendo otra cosa y no estar plenamente atento en la pantalla. Así es que son todos bienvenidos a escuchar Podcast ULS y a darnos sugerencias para ir siempre mejorando. Así es que muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Carlos Pedrero de SICULS, muchas gracias por el soporte técnico como siempre. Patricia Castro por la preproducción de este espacio. Nos vemos el próximo jueves.